Muy buenas, señores. Bueno, pues ahora que ya hemos visto un poquito cómo se hace la entidad-relación experto, vamos a ver cómo vamos a hacer el relacional de esas entidades-relación expertos. Y para ello, lo primero que vamos a ver es cómo se traducen las relaciones débiles. Vamos a ver que para traducir las relaciones débiles, las entidades se van a traducir como se traducían antes en el básico, ¿vale? Y además, la tabla resultante de la entidad débil tendrá como campos los atributos de la clave primaria de la entidad fuerte. Es decir, por ejemplo, aquí en el ejercicio que tenemos, pues tenemos CODI de edificios, pues el CODI de edificio también tiene que estar dentro de la entidad plantas. Y además, este campo se marcará como clave foránea y participará en la clave primaria de la entidad, o sea, de la tabla que viene de la entidad débil, que en este caso es plantas. Ejemplo, aquí tenemos el edificio, pues tiene el CODI y el NOM. Las plantas, que tienen el número de planta y la superficie, pues además van a tener el código del edifici. El código del edifici con el número de planta, los dos juntos, van a formar la clave primaria y el código del edifici además va a ser clave foránea, ¿vale? Porque tiene que estar relacionada con los edificios. Pues así es como se traduce una relación débil. Bueno, vamos a ver cómo se traduce una reflexiva 1n. Vale, las reflexivas lo que eran pues relaciones que se relacionan con la misma tabla, con lo cual lo que veremos es que la entidad se convertirá en tabla, como se convertían siempre, y además de tener los campos que van a tener, va a tener un campo más que va a ser la clave primaria de la entidad otra vez, ¿vale? Y ese campo lo vamos a marcar como clave primaria. Por ejemplo, aquí tenemos empleados y vamos a tener el ID del empleado, el nombre y la adresa, que es lo que tenía la entidad como atributos, y el ID del empleado será la clave primaria. Y como clave foránea voy a tener el ID supervisor, que en el fondo va a ser como una clave, o sea, un ID de empleado, ¿vale? Que es el que nos va a decir quién va a ser el supervisor. Bueno, ¿cómo se traduce en las reflexivas 1.1? Bueno, pues igual que las 1n. Vamos a ver que la entidad, la tabla que viene de la entidad, en este caso, por ejemplo, personas, va a tener los atributos que tenía, ID de persona, el nom, y además va a tener otro campo más que va a ser otro ID de persona, que en este caso va a ser el ID de parella. Y a este señor le vamos a poner que es clave foránea. Y bueno, ¿y cómo se traduce una reflexiva MN? Bueno, como antes hemos visto, aunque no lo haya dicho, tanto las reflexivas 1.1 o 1n se parecen mucho a cómo se traducía una binaria 1.1 o 1n. Pues lo mismo va a pasar con la reflexiva mn. O sea, parecen mucho a cómo se hace una binaria mn. En este caso, ¿qué hacíamos con las binarias mn? Pues que la relación se convertía en tabla. Pues aquí vamos a convertir, por ejemplo, en este caso a mix en tabla. ¿Qué campos va a tener esta tabla? Pues va a tener las claves primarias de las entidades que está relacionando. Como en este caso relaciona dos veces a personas, va a tener dos veces la clave primaria de personas. Por ejemplo, una le he llamado ID de persona y la otra ID amic, pero los dos van a ser dos IDs de personas. Estos dos campos juntos conformarán la clave primaria y cada uno de estos campos será una clave foránea porque tendrán que estar relacionados con persona. Vale, ahora vamos a ver cómo se traducen las relaciones n-arias, que en nuestro caso pues, van a ser las ternarias. ¿Vale? Bueno, vamos a ver que cada entidad que está relacionada en la relación n-aria pues, se va a convertir, cada entidad se va a convertir en tabla y tendrá los atributos como hemos explicado siempre con las entidades. Además, la relación que hay entre estas entidades, pues esa relación ternaria se va a convertir también en tabla. ¿Y esta tabla qué atributos va a tener? Pues va a tener los atributos de la relación, si es que los tiene, ¿vale? Y los campos que forman clave primaria de las entidades que están relacionadas. En este caso, pues si tenemos tres entidades, pues tendremos las claves primarias de las tres entidades. Todas estas las tendremos que marcar como claves foráneas para relacionarlas con cada una de las entidades que están formando parte de la relación. Y luego, la clave primaria de esta tabla que sale de la relación, ¿cuál va a ser? Bueno, pues vamos a ver que dependerá de la cardinalidad de la relación, si es una 1-1-1, una 1-1n, una 1mn, etcétera, pues dependerá de ello, pues haremos o pondremos como claves primarias unos de los campos de las otras tablas u otros. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una cardinalidad MNP.
Pues vamos a ver cómo traducimos esto. Ya hemos visto, por ejemplo, que tenemos alumnos, módulos y convocatorias. Los alumnos, módulos y convocatorias se han convertido en tablas con sus correspondientes campos y la relación, que es Avalúa, se ha convertido también en tabla. Y fijamos que en Avalúa que tenemos un ID del alumno, que es la clave primera del alumno, un ID del módulo, que es la clave primera del módulo, y un ID de la convocatoria, que es la clave primera de la convocatoria. Además, tendremos la nota, que es el atributo que tenía ya la relación. Fijaros que en este caso, ¿quién forma la clave? Bueno, que tanto ID alumno como ID módulo como ID convocatoria van a ser claves foráneas, por eso están en negrita. Y las tres juntas van a formar la clave primaria. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una MNP vamos a coger las tres claves de las tres entidades y van a formar las tres parte de la clave primaria. Vale, pues si la ternaria en vez de ser una MNP es una 1MN, la forma de traducirlo es la misma. Es decir, las claves primarias de las tres entidades formarán parte de la clave primaria de, en este caso, la tabla que se crea de la relación, que en este caso es la tabla afiliar. Pues tendremos el ID del partit, el ID del polític y la data de alta, ¿vale? Y los tres forman parte de la clave primaria, ¿vale? Vale, si la ternaria es una 1-1N, entonces, ¿quién participará en la clave primaria? Bueno, vamos a ver que participará en la clave primaria. Seguro, la clave primaria de la entidad, que es la parte N, y de las que son parte 1, pues podemos escoger cualquiera de las dos. Y entonces hay como dos soluciones. Por ejemplo, si vamos a la redundancia, si vemos el ejemplo que tenemos aquí, impartir tiene ID horari, ID group y el ID del aula. Y fijaros que el ID de horari siempre tiene que participar en la clave primaria y en cambio podemos coger o el ID group o el ID aula para que forme parte realmente total de la clave primaria. ¿Ok? Cualquiera de las dos soluciones que vemos ahí serían correctas. Si en vez de ser una 1-1N fuese una 1-1-1, pues podríamos hacer esto mismo, pero con las tres. Es decir, tenemos que coger dos de las tres, da igual cuál de ellas. Y también tendríamos correctamente traducida una ternaria 1-1-1. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de 1-1-1. El presentar, pues puede tener como clave primaria y de tribunal y de tesis, y de doctorand no pertenecer, o y de tribunal y doctorand, y de tesis no pertenecer, o y de tesis y doctorand, y el y de tribunal no pertenecer. Esto es lo que se estaba diciendo antes, que podemos coger cualquiera de las combinaciones entre las tres claves primarias de las otras entidades que son las que están relacionadas. Y venga, vamos a ver la última parte que vimos del modelo de entidad-relación para saber cómo lo tendremos que traducir al modelo relacional. Y para ello veremos el modelo extendido. El modelo extendido, acordaros que lo que nos servía era para poder representar relaciones jerárquicas entre entidades. Entonces tendríamos una entidad padre y un conjunto de entidades hijo. Estas entidades hijos, pues puede haber en entidades, los atributos de la entidad padre son heredados por las entidades hijo, los atributos de la entidad hija han de ser diferentes a los atributos de las entidades, de las otras entidades hijas, si no, no tiene sentido, ¿vale? Y que las instancias de la instancia hijos han de pertenecer siempre a la entidad padre. Es decir, que si hay algo en un registro en una entidad hijo, también tiene que estar ese registro en la entidad padre. También vamos a recordar un poco antes de ver cómo se traducen el que había el modelo extendido lo que era disjunto y lo que era solapado. Disjunto quiere decir que un ejemplar o un registro solamente se encuentra o aparece en una de las entidades hija, ¿vale? No puede estar en varias. Y esto se identificaba, lo identificaremos con una D en la entidad relación. Y el solapada es que un ejemplar o un registro solo se puede encontrar, se puede encontrar en varias entidades hijas. Y eso lo indicábamos con una S. ¿Por qué recuerdo esto? Bueno, porque veremos que la forma de traducir una relación disjunta o una relación solapada es un pelín diferente. Venga, vamos a ver un modelo extendido disjunto. Con lo cual veremos que las tres entidades, personas, profesores y alumnos, se transforman en tablas. Las personas, ¿qué van a tener? Pues van a tener los atributos que tiene la entidad, en este caso el ID de la persona, el nombre, la dirección y el teléfono. Y además se les va a poner un nuevo campo
que en este caso es el tipo de persona, que es el tipo de persona, o sea, perdón, que es el campo por el cual podemos diferenciar las personas. Es decir, aquí es donde vamos a indicar si es profesor o es alumno. ¿Y por qué vamos a indicarlo? Porque como es disjunto, un profesor no va a poder ser un alumno y un alumno no va a poder ser un profesor, con lo cual la persona o es profesor o es alumno. Y esto lo indicaremos en la persona, no en el profesor o en el alumno, ¿eh? Que eso ya se supone que si alguien está en la entidad profesores, pues es que es profesor. En profesor, ¿qué vamos a tener? Pues en la misma clave primaria que en personas, ¿vale? Y además la vamos a marcar como clave foránea porque queremos relacionarla con personas y vamos a tener sus otros atributos, que en este caso, por ejemplo, era la titulación. Y lo mismo va a pasar con los alumnos. Y si tuviésemos más entidades disjuntas, porque como hemos visto, podemos tener una entidad padre, pero que pueda tener más n entidades hijas, pues no solo dos, sino tres o cuatro, pues tendrían o se harían de la misma manera. ¿Y cómo se traduce el modelo extendido de una sola paga? Bueno, pues se hace igual que la disjunta, con la única diferencia que aquel campo que hemos puesto para diferenciar el tipo de entidad, pues por ejemplo en el otro caso teníamos si era profesor o alumno, en este caso no lo vamos a tener. O sea que por ejemplo en personas va a tener sus atributos y de persona, nombre, dirección y teléfono y ya está. Y en trabajadores los suyos y en estudiantes los suyos. No tenemos ningún pues, un atributo extra para poder decidir qué tipo de persona es en este caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque en persona no nos podremos guardar si es trabajador o estudiante, porque podemos ser las dos cosas. Eso es lo que significa ser solapada. Y entonces no tiene ningún sentido el poder tener ese tipo de atributo. Bueno, pues ya hemos acabado, aunque ha sido parece un poquito largo, lo que es el modelo relacional con el modelo entidad-relación experto.